pero mire esta que tiene que ver con millones de colombianos. En una trascendental decisión, la Corte Constitucional declaró inconstitucional la exigencia de 1.300 semanas de cotización para que las mujeres en este país obtengan la pensión de vejez. El alto tribunal, es decir, la Corte Constitucional, fijó como plazo el 31, el plazo que da la Corte Constitucional, 31 de diciembre de 2025, para que sea el Congreso de la República de Colombia, en coordinación con el gobierno de turno, el que esté, el que adopte un régimen de causación del derecho frente a la pensión de vejez, en el que se considere integralmente el enfoque de género y especialmente la condición de las mujeres cabeza de familia. En el fallo de la Corte se determina que a partir del 1 de enero de 2026, y si el legislativo, es decir, el Congreso, no adopta dicho régimen, es decir, no se pone de acuerdo para implementar lo que pide la Corte, se disminuirán gradualmente las semanas de cotización hasta llegar a las 1.000 para las mujeres. La Corte, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González, estudió la demanda presentada en contra de un artículo clave de la Ley 797 del 2003 que fijaba el número de semanas que debía cotizar la mujer en Colombia para acceder a su pensión. En la acción judicial se reclamaba por el desconocimiento de la situación de millones de mujeres en Colombia que por diferentes motivos, pobreza, conflicto armado, madres cabeza de familia, informalidad, entre muchos otros, no podían y no pueden cumplir con este requisito de 1.300 semanas, aumentando así la brecha social y económica que históricamente les ha marcado. Pese a que en los últimos años se han tomado decisiones para reducir las desigualdades entre hombres y mujeres, estas, a ojo de la Corte, es decir, las mujeres, han resultado insuficientes esas medidas para garantizar las condiciones de autonomía de las mujeres, particularmente quienes son adultas mayores, las abuelitas, o están en la tercera edad, otras abuelitas. Factores como la informalidad, la discriminación, el ámbito laboral, la invisibilidad del trabajo, la no remuneración justa frente a los hombres que mayoritariamente ejercen estos trabajos, ocasionan una deficiencia estructural que impide realizar adecuadas condiciones de justicia material para ellas. Esa es una decisión importantísima y trascendental, Rubén, porque esto cuando se empiece a implementar ya en forma, si el Congreso no lo hace, el 1 de enero del 2026... Automáticamente. Claro, automáticamente entraría a regir, le va a dar un vuelco total al tema pensional en Colombia, porque actualmente son 1.300 semanas, ¿no? Pero ¿qué dirá el Congreso de la República cuando en este momento pretende ingresar a su estudio la reforma pensional? Sí, lo que conocí sobre el tema es que en el Congreso la actual reforma pensional que impulsa el presidente Petro sí contempla esa reducción, en eso también hay que, digamos, destacar y abonar. En la reforma de Petro sí contempla la reducción de las semanas de pensión para las mujeres. Entiendo que a 1.150 semanas está proyectado esa reforma en esa parte particular, en cuanto a que las mujeres que tengan 3 hijos tendrían derecho a 50 semanas por hijo, es decir, llegaría finalmente a 1.150 semanas y no a 1.300, pero esto se está discutiendo, es decir, que en eso sí, digamos, se le abona que se tiene contemplado beneficiar a las mujeres. Pero el tema, Rubén, es que este fallo de la Corte, esta decisión de la Corte Constitucional va a causar un remesón gigantesco porque pues, las mujeres hoy lamentablemente tienen que cotizar el mismo número de semanas, aunque por edad creo que ellas van hasta los 57 años, si no estoy mal. Sí. Nosotros los hombres hasta los 62. Pero las condiciones laborales de ellas son muy diferentes a las nuestras. Y sin embargo se les exige 1.300 semanas. ¿Cuántas millones de mujeres en Colombia, Rubén Darío, pues escasamente se rebuscan lo del pan diario y no cotizan, por ejemplo? Son trabajadoras fantasmas que llevan del bulto, como se dice vulgarmente en este país, cuántas cabezas de hogar, madres de familia, mujeres solteras,
trabajadoras de todos los sectores que no pueden sencillamente alcanzar esa cifra de las 1.300 semanas. Y ahora la Corte, considerando una demanda que se había presentado en el 2003, en años pasados, ha dicho, esperen tantico, hay toda la razón para que se le baje el número de semanas de pensión a las mujeres y se fija en 1.000 semanas, no 1.300, que se debe empezar a regir desde el 1 de enero del 2026. ¿Qué pasa por eso? Que desde hoy a mediados de 2023 hasta el 31 de diciembre del 2025, el gobierno y el Congreso de la República deben ponerse de acuerdo para implementar ese fallo de la Corte. Rubén Darío.